Hoy quiero finalizar esta serie que le he llamado Abusos. Y hoy quiero hablar de otro abuso de manera un poquito más breve, pero quiero hablar de otro abuso que se da en la familia y que Pablo lo deja muy claro. Entonces vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Lo quiere leer conmigo? Padres, eso incluye a las madres, ¿ok? No están exentas. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando uno examine este versículo en su contexto más inmediato, uno va a encontrar que Pablo está hablando de cómo debe ser la conducta en un hogar cristiano. Y Pablo dice que la conducta en un hogar cristiano debe estar normada. Y pone 3 ejemplos claros de cómo debe ser normada la conducta en un hogar cristiano. Y en los 3 ejemplos Pablo incluye 2 partes y a cada parte le da un grado de responsabilidad. Por ejemplo, el versículo 18 dice: casadas estén sujetas a vuestros maridos. El versículo favorito de todos los machistas, ¿verdad? Amén.com. Pero no leen el siguiente versículo. Pero no leen el versículo 19. ¿Qué es lo que dice el 19? Marido, amad a vuestras mujeres. Entonces le da un grado de responsabilidad a la mujer y le da un grado de responsabilidad al marido, pero no vamos a entrar ahí. Luego, Pablo le habla a los hijos. Versículo 20 dice: hijo, obedeced a vuestros padres en todo. Y habla acerca de la responsabilidad que los hijos que están bajo dominio, porque esto calza nada más con los hijos que están bajo dominio. Si usted es casado, usted no tiene por qué escuchar a su papá o a su mamá. Usted lo puede escuchar por respeto, pero ya la responsabilidad, los aciertos y desaciertos son suyos. No ande de mamita, no ande de papito, que hay casados que no toman decisiones si no, el papá no le dice ok, no toman decisión, o si la mamá no le dice ok, no toman decisiones. Tome sus propias decisiones, aún así sean acertadas o desacertadas, tome sus propias decisiones. Y entonces Pablo dice: obedezcan a vuestros padres, pero también le da la responsabilidad a los hijos, a los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y el tercer ejemplo, que tampoco voy a entrar ahí, es el ejemplo cuando Pablo le habla a los siervos y le dice a los siervos que obedezcan a sus amos, pero también le dice a sus amos cómo tratar a los siervos. ¿Y cuál es la base de todo esto? La base de las relaciones, tanto de padres con hijos, de esposo con esposa o de empleado con empleadores, está en el versículo, la base de todo está en el versículo 17. ¿Lo quiere poner por favor en la pantalla? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo dice que todo con relación a nuestras relaciones debe de ser pensando en el Señor, en agradar a Dios. En otras palabras, lo que hacemos debemos de hacerlo en la familia o en el trabajo agradando a Dios y no a los hombres. Cuando uno
tiene esa mentalidad, nuestra conducta va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar, porque no hacemos las cosas para el hombre, hacemos las cosas para Dios. Entonces Pablo, el llamado es a los padres, porque hay un abuso del que casi nadie habla, y es el abuso que los padres con frecuencia cometemos con nuestros hijos, por razones múltiples, porque así nos criaron a nosotros y nosotros repetimos patrones, porque a usted lo trataron mal y usted piensa que la mejor manera ahora en que usted puede tratar a sus hijos es haciéndolo de la misma manera. Y abusamos con frecuencia del trato que nosotros le damos a nuestros hijos. Yo sé que hoy se critica mucho a una generación un tanto haragana, pero toda generación ha tenido sus virtudes y sus cuestionamientos. No crea que usted, por haber nacido en los 80 o en los 70 o en los 60, su generación no tuvo virtudes o no tuvo desaciertos. También los tuvo. Esta generación, por supuesto, tendrá sus virtudes, tendrá sus desaciertos. Pero en medio de todo, nuestros hijos deben de ser respetados. Si Pablo no lo hubiera considerado inspirado por el Señor, no lo hubiera plasmado, y usted se sorprendería saber cuánto Pablo hizo énfasis en esto, que los padres debemos de tratar bien a nuestros hijos. Porque a veces a nosotros los padres se nos olvidan que nuestros hijos en realidad no son nuestros. A ver, los padres pueden repetir conmigo: mis hijos, los padres digan conmigo, mis hijos en realidad no son míos, son prestados. Y Dios nada más se los facilitó, se los prestó para que usted los forme, los eduque, pero no son suyos. Sus hijos les pertenecen al Señor. Una vez yo le dije a alguien, sentí que esa persona estaba frustrada con su niño porque su niño tiene unos problemitas. Y en una ocasión me dijo: no pude venir a tal reunión por mi niño. En otra ocasión no pude por el niño. Y en otra ocasión no pude venir por el niño. Entonces yo le dije: su niño no es una maldición, su niño es una bendición. Y su niño es un préstamo de parte de Dios para usted. La Biblia dice que Dios se involucró, dice la Biblia, hay suficiente base bíblica para eso. Dios se involucró en el nacimiento de cada uno de nosotros, y eso incluye a nuestros hijos. Así es que nuestro deber es amarlos tal y como ellos hayan llegado. Cuidarlos, porque no son nuestros, les pertenecen al Señor. Este versículo que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos, según la versión que usted lea, dice: no irritéis a vuestros hijos, no hagan enojar a vuestros hijos. Y por ejemplo, está la Palabra de Dios para Todos, que es una versión muy popular que me encanta a mí. Dice: no sean tan exigentes con vuestros hijos.
Porque a veces los padres nos volvemos muy exigentes. Y a veces nos comparamos con nuestros hijos y decimos, a la edad de este chaval yo hacía, yo deshacía, yo esto y lo otro, y queremos que nuestros hijos sean igual o superior a nosotros, y no. Ellos tienen su propia personalidad, sus propias habilidades. Y usted no puede pretender. Nosotros los padres deberíamos de ser una plataforma, un trampolín para impulsar a nuestros hijos a algo mejor. No debemos desmotivar a nuestros hijos. Nunca. Yo recuerdo que un tío una vez me dijo unas palabras y él me la dijo en un tono grosero, pero esas palabras yo las tomé y las convertí en una fuente de inspiración. Me acuerdo que cuando estaba chavalo, yo dije, yo voy a estudiar. Y entonces mi tío me dice, Toñito, ¿vas a estudiar? Sí. Y entonces me dice, no pudo Marvin ni Javier, que tienen a sus padres, y vas a poder vos que no tenés a nadie. 3 meses te doy y te salís, me dice. Pues yo me puse a estudiar. ¿Y qué cree usted? A los 3 meses me quería salir. Pero me recordaba las palabras de mi tío. Y entonces yo dije, no me salgo. No quiero escuchar esas palabras. Te lo dije. Pero a veces lo que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, desmotivarlos. Que como le damos comida, como le damos techo, como le damos ropa, pensamos que podemos hacer y deshacer con nuestros hijos. Y que no importa cómo ellos se sientan, nosotros, lo importante es cómo nos sentimos nosotros. Hay que cuidar de nuestros hijos. La excesiva crítica de los padres desmotiva a los hijos. Un padre que siempre está criticando, va a desanimar a sus hijos. Uno como hijo puede pensar, ¿y qué? ¿Es mi papá o es mi padrastro? ¿No será que fui adoptado? Porque un padre que insiste en criticar, va a deprimir el espíritu de su hijo. Y nosotros los padres no estamos para ello. Nosotros los padres estamos para motivar a nuestros hijos. No destruya el espíritu de su hijo. Un padre no se la puede pasar criticando siempre a su hijo, porque lo va a destruir. Cuando yo veo 2 ancianos en un semáforo, la gente normalmente la gente piensa, cuando mira a 2 ancianos o a un anciano, imagínense un anciano pidiendo en un semáforo, la gente normalmente dice, qué grosero esos hijos, ¿dónde están? ¿Verdad? Pero yo hago 2 tipos de lectura. De un hecho como ese yo hago 2 tipos de lectura. Primero, ellos pudieron haber sido buenos padres y sus hijos malos hijos. Por eso los hijos ahora no cuidan de sus padres y por eso el viejito está pidiendo en un semáforo. Un buen padre, malos hijos. Pero pensemos, hagamos una lectura diferente. ¿Por qué no pensamos que ese viejito está en el semáforo porque en realidad fue un mal padre? Y hay una ley que lo que uno siembra. Por supuesto que si ya uno es cristiano, eso no se justifica. Que uno no debe ver a los padres independientemente de. Pero un padre no puede vivir encima de su hijo como que si su hijo fuera un enemigo.
La excesiva crítica suya sobre sus hijos lo va a destruir y va a destruir la relación que usted tiene con su papá. Por eso, aunque Pablo llama a los hijos a obedecer a sus padres, también llama a los padres a no irritar a sus hijos. ¿Cuántos hijos no han dado una mala respuesta que después se arrepienten? ¿Por qué? Porque el papá insistió en irritarlo. Que toda persona irritada dice cosas que no siente o cosas que no quiere y después se arrepiente. Los hijos deben de ser tratados con sumo cuidado. No hay un cuadernillo para eso, no hay una guía para eso. Todos nosotros aprendemos. Pero nuestros hijos deben de ser tratados con extremo cuidado. Hay una versión española que dice acerca de eso, dice: trata con sumo cuidado a tus hijos, haciendo una paráfrasis de ese versículo. Y Pablo fue muy claro en eso. Por ejemplo, en Efesios 6:4, por favor, si podemos poner Efesios capítulo 6, versículo 4. Y quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es muy parecido a cómo lo dice la versión española, pero la Nueva Traducción Viviente dice: Padre, no hagan enojar a sus hijos. ¿Quién escribió Colosenses? ¿Quién escribió Colosenses? Pablo. ¿Quién escribió Efesios? Pablo. Si usted supiera la cantidad de veces que Pablo es reiterativo en esto, en tratar bien a nuestros hijos. Padre, no hagáis enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Porque hay padres que tratan mal a sus hijos. Ustedes han, por ejemplo, le voy a dar un caso típico, muy frecuente en nuestro país. Una madre soltera con 4 muchachos, frustrada porque no haya cómo mantenerlos, y que la pobre mujer soltera no trabaja y hace la vida a cuadrito para poder sobrevivir ella y los hijos. En la mayoría de los casos, ese tipo de escena, en la mayoría de situaciones, esa mujer libera toda su frustración con sus hijos y les da palo. Y le da palo. Y no de comida, literal. No hagan enojar a sus hijos, dice Pablo, con la forma en cómo los tratan. Nuestros hijos tienen que ser bien tratados. Y nosotros debemos de ser sinceros en que a veces se nos va la mano. Una vez, yo a uno de mis hijos le pegué una. Hablando de que se nos va la mano, ¿verdad? Le pegué una. ¿Y sabe lo que ocurrió? Le pegué una. Y después yo no podía dormir. Sí, real. Mire, a mí nada me quita el sueño. Literalmente, muy pocas cosas me quitan el sueño. Yo he tenido problemas de todo tipo de índole. Y muchos de los problemas graves que he tenido ha sido producto de la iglesia. Pero eso nunca me ha quitado el sueño. Una vez cuando yo pastoreaba en Osanasur, el vigilante de Osanasur mató a uno que se metió. Y hace 25 años allí era la ley del más fuerte. Si ahorita es una jungla,
hace 25 años, hermano. Dios lo guarde. Y entonces todos los pandilleritos del barrio, como mataron a su compañero, me llegaron a decir: hoy le caemos a usted en la noche. ¿Usted cree que eso me quitó el sueño? Rico dormí. Y era real, la amenaza era real. Pero estoy dando ejemplo que a uno de mis hijos le pegué una. Casi digo Emanuel, casi me vendo, ¿verdad? Pero no fue Emanuel, sí. Y no pude dormir, hermano. Y me levanto yo como a medianoche con ganas de irle a pedir perdón. Sí, en realidad. Y ya estaba dormido. ¿Dormido o dormida? Toda esa noche no pude dormir. Tenemos que ser sinceros que a veces se nos va la mano con nuestros hijos y tenemos que aprender a corregir. Debemos de corregir según el modelo de Dios. El pastor Spencer tenía una frase que yo me la aprendí, con frecuencia la digo. Decía: hay que ponerle presión con amor. Y disciplina, decía el pastor Spencer, disciplina con amor, pero que se sienta más el amor que la disciplina. Y ese es el método de Dios, aún con nosotros. Y debería ser nuestro método con nuestros hijos. Debemos de ser muy cuidadosos con la forma en cómo tratamos a nuestros hijos. Nuestra disciplina no tiene que ser fría y cruel. Algunos de nosotros, ¿se acuerda que nos dieron con alambre eléctrico? Sí. No significa que nosotros vamos a repetir ese modelo. Su disciplina tiene que ser acompañada de misericordia y que se sienta más la misericordia que la disciplina. Fue lo que Dios dijo acerca de Salomón. Dios dijo acerca de Salomón: lo voy a disciplinar, pero mi misericordia nunca se va a apartar de él. Y es lo que nosotros los padres deberíamos de hacer con nuestros hijos. Sabemos que hay hijos de voluntad dura, pero si vamos a hacer algo, quebrantemos su voluntad, no su espíritu. Doblegue su voluntad, no su espíritu. Como aquel muchachito que la profesora le dice: siéntese. Y él dice: no, quiero estar de pie, dice. Y entonces va la profesora y le dice: te dije que te sientes, quiero estar de pie. Entonces viene ella, lo agarra de la oreja: te vas a sentar. Y lo sienta y se impone. Y entonces el niño le dice: usted me ve sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Cuándo disciplinar a nuestros hijos? ¿Cómo saber cuándo disciplinar a nuestros hijos? Llega una edad en que nuestros hijos ya están fuera del palo, ¿verdad que sí? Yo no creo que usted esté pensando que a un adolescente todavía hay que darle palo. Pero ¿cuándo disciplinar a nuestros hijos? Cuando hay que darle, ¿cómo saber? Hay tres ejemplos para poder decir cuándo disciplinar a nuestros hijos. Imagínese, usted está en un
restaurante y está en la mesa con su familia y está el niño. Y el niño en un movimiento bota el vaso de gaseosa y la gaseosa cae sobre la mesa. ¿Hay que pegarle por eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Eso es un accidente. Y a los hijos no se le pega por un accidente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? De la manera más natural, busca servilleta, empieza a secar, llama a algunos de los que trabajan en el lugar para que le ayuden a secar. Si es necesario cambiar el mantel, hay que hacerlo, pero de la manera más natural. No haga escándalo. Nosotros somos especialistas y le damos al chaval y te lo primero que te dije, ¿verdad? Y va a ver cuando lleguemos a la casa, le dice uno al hijo, ¿verdad? Y le da 4 de entradita en el lugar y en casa le cae otras 4. Por eso no se le pega a un hijo, porque eso es un accidente. Diga conmigo, por un accidente no se pega. Ahora imagínese otra escena. Usted le compra a su hijo un celular. Ya no hablemos de bicicleta. Ya los chavalos no saben de bicicleta. Usted le compra a su hijo un celular y lo dejó en la paleta de la silla del colegio. Y cuando regresó 5 minutos después nada más, el celular ya no estaba. Y llega el chaval y ese celular a usted le había costado. Y le dice: papá, el celular nuevo que me compraste hace 15 días se me perdió. Solo lo dejé 5 minutos. Cuando regresé ya no estaba. La pregunta es: ¿se pega por eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Eso se llama un acto de irresponsabilidad. Diga conmigo, irresponsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un acto de irresponsabilidad? Usted le dice: venga, Joseph, de tu mesada que te doy todos los fines de semana, te vas a recoger y te vas a comprar el celular. Lo hace asumir responsabilidad porque él fue irresponsable. Sí. Aunque usted esté dispuesto en el fondo a que cuando él tenga la mitad o menos de la mitad, usted va a poner la otra parte. Pero al menos de entrada usted dice: yo lo voy a hacer que este chavalo asuma un grado de responsabilidad. Ok, no se castiga por accidente, no se castiga por un acto de irresponsabilidad. En un accidente, ¿qué es lo que hacemos? Ayudamos a resolver. ¿Qué es lo que hacemos en un acto de irresponsabilidad? Él debe asumir. No le pegamos, pero asume. En tercera, y voy terminando porque ya Luis vino hace como 10 minutos. Imagínense que su niño va con usted y le dice: papá, quiero un sorbete. Pero por alguna razón pensemos, usted no tiene. Y usted le dice: no, amor, no tengo. Papá, quiero un sorbete, ¿verdad? Amor, no tengo. Insiste el niño: papá, quiero un sorbete. Y le empieza a hacer todo el berrinche que saben hacer los niños. No sé, hace como 2 años me hizo uno hábito todavía. ¿Dónde fue, Belén? No fue en la colonia. En Walmart. Entonces, ¿sabe qué es eso? Es un acto de rebeldía. Y ¿sabe? Por un acto de rebeldía sí viene pero hay que buscar el momento adecuado y el lugar adecuado. ¿Sí? ¿Me doy a entender? No le den la calle al niño. En casa hablamos. Y yo no sé si, permítame hacer un paréntesis, yo no sé si a usted le ha pasado, pero
Una vez con uno de mis hijos, hoy me regañan en casa, pero una vez con uno de mis hijos le digo, venga. Y le enseño la faja. Usted hizo esto y esto. Te doy a escoger. Opción 1, 3 fajazos, bien dados. ¿Sabe cómo yo los doy? Y nada, ¿se acuerdan cuando uno jugaba trompo? Nada de señorita, ¿verdad? No. Trompo a pasado, decíamos, ¿verdad? Ok. Entonces le digo, tienes 2 opciones, 3 fajazos, bien dados. Segunda opción, te voy a quitar el celular una semana. Y entonces me dice, deme pues. Y se acomodó para que me hizo reír, que ya después se me fue el Termino con esto, hermano, diciéndole que los padres hacemos daño a nuestros hijos, los varones, cuando somos padres autoritarios, los varones. Con esto termino. A veces los varones somos padres autoritarios, Yo exijo, yo soy el que pone el dinero en esta casa y va a hacer lo que yo te digo, y no le damos razón. Lo vas a hacer porque yo te lo digo. Y entonces somos autoritarios y nosotros exigimos, y creamos un hijo extremadamente sumiso que nunca cuestiona nada. Y esa actitud a veces la lleva cuando ya es adulto. Y otro, ese es con relación a los padres y con relación a las madres. Las madres, diría la madre culpabilizadora. ¿Cuáles son las madres culpabilizadoras? Son aquellas madres que dicen, yo te suplico. Muy diferente al varón. El varón dice, lo vas a hacer porque yo te lo digo. La madre es manipuladora, ¿verdad? Amén. Sí, manipula. Te suplico, acude al chantaje emocional. Por favor, yo soy tu mamita. Y termina logrando que el hijo haga lo que ella siempre quiere hacer. Y al final el hijo hace las cosas según las necesidades de la mamá. ¿Y cuántas mujeres manipuladoras no hay? Amén. Póngase de pie, por favor.